buenas tardes a todos. Soy María Luz González Peña, la directora del Centro de Documentación y Archivo de esta casa, de la Sociedad de Autores. Y estoy muy contenta de poder darles la bienvenida a esta sala Manuel de Falla para un acto cultural, porque hoy en día es tan difícil que yo creo que cada acto de cultura es una fiesta, ¿no? Así que estamos todos de fiesta. Les agradezco mucho que hayan venido y sobre todo a algo que tiene relación con mi compositor favorito, que es don Francisco Asenjo Barbieri. Bueno, con permiso de don Ruperto Chapí, que no sé si lo saben ustedes o no, pero fue el fundador de esta casa junto con Sinesio Delgado, así que, bueno, como el corazón tiene sitio para muchos, pero vamos. Pero Barbieri es mi favorito, lo siento mucho. Le acompañan esta tarde May Fernández, directora del Festival Lírica al Margen, Sara Viñas, soprano y directora de la compañía La Soubrette. Yo no sé francés, así que lo diré fatal. Perfecto, perfecto. Que es la compañía que va a llevar a cabo el reestreno de La Confitera, y Andrés Jiménez Ramírez, bajo barítono y asesor artístico de dicho festival. Voy a empezar presentando a May, que es artista multidisciplinar, especializada en fotografía y producción teatral. Desarrolla diferentes montajes teatrales y líricos desde 2015 en su espacio teatral, la Sala Maico de Madrid, siendo exhibidos algunos de ellos dentro de la muestra Surge Madrid, The Candlelight, conciertos a la luz de las velas y Teatro Mundial. En 2018 creó el Festival Lírica al Margen con la colaboración de la Junta de la Barbanzuela. Ha realizado diversos proyectos artísticos dentro de la programación municipal del distrito, bien a nivel particular o bien dentro de Articular, que es la Asociación de Espacios de Arte y Cultura de la Barbanzuela, de la que es presidenta. La representación artística y el diseño gráfico complementan el resto de sus actividades. Claro, yo te pasaba ahí una breve biografía. Yo no sabía que te ibas a leer todo, madre mía. Ya que estamos, ¿qué más nos da, no? Bueno, yo creo que ahora que me he presentaros a todos, yo creo que vamos hablando por orden y yo lo que quería preguntarte es cómo surge Lírica al Margen, por qué se te ocurrió y bueno, que nos cuentes un poquito. Agarro micro entonces. ¿Aquí? Ah, sí, qué barbaridad. Es que lo de los micros yo lo llevo fatal. Bueno, pues Lírica al Margen es una idea de mostrador. Yo llamo ideas de mostrador a muchas cosas que salen de mi cabeza estando en mi pequeño espacio que es la Sala Maico, ¿no? Entonces, mi espacio es una sala pequeña del Off de Arganzuela. Y desde que abrimos se empezaron a dar en dicho espacio clases de lírica, ¿no? Y entonces, claro, yo de repente empecé a escuchar a estos señores y yo dije, uy, o sea, aquí algo hizo clic en mí y entonces, ya cogiendo confianza con ellos, pues empezaron a invitarme a ver algunos de sus recitales, de sus conciertos y yo de repente pues pensé, esto en un espacio como el mío. La idea era sobre todo porque yo siempre había querido ir a la ópera, creo que tiene unos precios prohibitivos que no es que no lo valga, pero es que no todos nos lo podemos permitir y pensé que podía ser como un camino tanto, o sea, no creo que haya tanta programación en el Real como para tantos cantantes hay. Y entonces es una manera de abrirle otros espacios, son más pequeños, más sencillos, pero tienen el encanto de la cercanía con el público, de que la gente descubra, jolín, sus voces, ¿no? Y es una programación que no es habitual, sobre todo dentro del círculo en el que yo me muevo, y luego vivir esa experiencia, que es una cosa, o sea, espectacular. Y viceversa, también para que a nuestro público conocieran la ópera. Porque sabemos que la gente de los teatros grandes no se suele mover dentro del circuito off, pero la gente del circuito off sí suele moverse en los grandes espacios. Pero que la gente del distrito off pueda disfrutar de unas producciones igual de maravillosas y con una calidad y con unos artistas internacionales como son ellos que están en el festival en estas 3 ediciones, con una entrada asequible, creo que es el leitmotiv del festival. Me parece muy interesante, realmente, sobre todo el acercar a un público que nunca probablemente se pueda acercar a la lírica en general, este género, ¿no? Que se aficionen y que lo puedan conocer. Pues nada. Fue una puntuación nada más, y es porque también es verdad que a ellos, o sea, a los cantantes, se les pidió que hicieran una adaptación, quiero decir, ellos tienen un sistema de trabajo
que es muy diferente a cómo se trabaja en el off. Y entonces también se les pidió incluso que hicieran fusiones, porque claro, el público del circuito alternativo está acostumbrado a un tipo de montajes que no son los que puedas ver en María Guerrero, por ejemplo, ¿no? O que también, pero sí que hicieran fusiones. Lo que pasa que para ellos también fue una cosa de aprendizaje, tanto para las salas que han acogido las propuestas como para las compañías que llegaron a las salas, ¿no? Porque el sistema de trabajo es distinto completamente. Es de, oye, no, tienes que preparar un dossier, no, mira, y es que además tienes que tal, y tienes que hacerte un cartel, y es un poco nuestro sistema de trabajo, y para ellos al principio era un poco así, pero lo acogieron muy bien, es verdad, han hecho fusiones con otros artistas, hemos tenido lírica con flamenco, para niños. Bueno, ahora después os hablaré al respecto, pero han respondido muy bien y se han adaptado muy bien, y el público lo está cogiendo muy bien. Lo que necesitamos realmente es como mucha más, que tenga más difusión, que tenga más publicidad, para que pueda llegar a más gente. ¿Y qué títulos habéis hecho en estas temporadas? Cara de cabeza me en las 3 ediciones. No quiero que me digas todo. Claro, ¿no? Porque fundamentalmente, pues mira, Zarzuela tendría yo. De zarzuela hemos tenido los 3 años, siempre ha estado presente la zarzuela. El primer año fue para niños, que fue la compañía Zarzuviñón. El año pasado Chateau Margaux, es verdad, Sistema de Nacional de Teatro. Y este año la confitera, que es una joya. O sea, la hemos querido dar como muchísimo empuje, porque el trabajo de Sara nos pareció, bueno, cuando me vio y tal, ahora os contará él, pero creo que es muy importante que siempre esté la zarzuela en todas las ediciones, o sea, porque es ópera, opereta, zarzuela, que se hagan bien. Que le estaba comentando antes a Sara, que en el archivo tenemos 10.000 zarzuelas, o sea que tenéis para hacer temporadas. Maravilloso, esa es la idea. Y el archivo está a vuestra disposición, o sea, desde ahora mismo os lo digo. Ahora, es una pena que por las circunstancias que estamos viviendo no podamos bajar para que veáis el archivo, pero de verdad, en cuanto esto pase, quedamos un día, bajáis, lo veis. Se nos ponen en contacto con los manuscritos de Barbier y de Chapí, de Torroba, de quien se os ocurra, porque todos están ahí abajo, pues es una cosa muy buena. Y desde luego títulos hay para recuperarlos que nos dé la gana. Sí. Claro, imagino que vosotros estáis haciendo siempre algo con pocos personajes, ¿no? Sí. Sin coro, a ser posible, entiendo. Eso es, sí. Y en un acto. Sí, claro. Nosotros, no sé, ¿cojo micrófono? Sí, sí. Bueno, por si acaso. No, ya está. Está encendido, vale. Bueno, pues yo cuando fundé la Subret, esto fue en enero de 2016, mi idea, bueno, la Subret, el nombre Subret, para el que no lo sepa, es un tipo de voz en la ópera, que es una voz de soprano con, digamos, con mucho cuerpo en la zona central de la voz, pero con una característica interesante, que es que la acerca mucho más al teatro que el resto tipo de voces. Entonces, bueno, pues ya el nombre es un poco orientativo de lo que yo quería, pues en este enero de 2016, fundar, que es una compañía donde tomemos la lírica, pero desde el plano un poquito más teatral, que le quitemos esas telarañas, ¿no?, de lo que decía May, de, oh Dios mío, teatro real, la entrada es carísima, un poco es esta idea de ópera protocolaria, anquilosada, esa idea. Entonces, la idea era volver a esos orígenes de la ópera como algo popular, como algo que la gente iba a la ópera a disfrutar, a pasarlo bien, muchas veces a socializar, muchas veces a hacer negocios, es decir, la ópera era un lugar de reunión y para nada era algo donde teníamos que cumplir unas etiquetas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la Subret en un primer momento lo que quería era rescatar este aspecto popular y acercar el género lírico
a todos los públicos, desde niños hasta adultos, desde gente que no ha escuchado nunca en su vida una ópera o una zarzuela, hasta gente que sí conoce el género y lo quiere ver desde otra perspectiva. Entonces esa era la idea. Por eso la soubrette, nos vamos un poquito a la esencia, de ahí que hagamos montajes pequeños, con pocos personajes. Normalmente empezamos haciéndolos con acompañamiento de piano y intentamos saltar un poquito también a orquesta de cámara. Entonces, bueno, pues siempre buscando esa esencia, rescatar esa esencia de la teatralidad, que es súper importante. De hecho, la ópera en sus orígenes, en el barroco, no se llamaba ópera, se llamaba drama in musica, teatro in música. Entonces la idea era rescatar ese teatro y quitarle pues todo lo que era protocolario, el cantante sale, canta de una manera sin pensar en su personaje, todo este tipo de cosas que un poco alejan al público de la ópera, ¿no? Y sobre todo centrarnos también en ese género también un poco olvidado que es la comedia, el reírnos, ¿no? Un poco retomar esa... por eso de ahí nuestro primer montaje fue La Serva Padrona, que precisamente es un intermezzi con el que de algún modo se inició la ópera bufa. Entonces, bueno, pues yo creo que la soubrette, la esencia de la soubrette es justamente eso, volver a la teatralidad con montajes humildes, montajes sencillos y cuidando mucho el detalle, sobre todo interpretativo y teatral. Luego también es verdad que ahí ya es mi faceta como musicóloga, el intentar rescatar. Por supuesto, ahí está esa idea de intentar rescatar repertorio que normalmente no escuchamos habitualmente en las salas de conciertos. De ahí la idea... ¿Te parece que lo dejamos para después? Porque como sí, perfecto. me he saltado el orden... Sí, nos hemos saltado el orden. Ha sido culpa mía, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a Andrés Jiménez Ramírez, nacido en Bogotá, pero llevas en España ya muchísimo. Ya de aquí ya Ya nací, digo, sí. Es uno de los mejores exponentes de la canción de concierto de los compositores hispanoamericanos del siglo XIX hasta nuestros días. Ha actuado prácticamente por todo el mundo con los mejores directores musicales y escénicos. Me ha emocionado mucho ver aquí a Luis Martínez, porque yo quise muchísimo y que era un gran director y una grandísima persona. Y en su repertorio figuran tanto obras barrocas como óperas actuales y zarzuelas. Creo que has hecho La leyenda del beso, Luisa Fernanda, La viuda alegre. En la actualidad, compaginando con su actividad artística, bueno, y no has puesto lo de, no he puesto aquí lo de Julio Verne, que a mí aquel concierto me fascinó, que fue un concierto fantástico. En la actualidad y compaginando con su actividad artística, desarrolla el cargo de asesor artístico del Festival Lírica al Margen y ha sido jurado en las ediciones 2020 del concurso de canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y del concurso de pianistas acompañantes. Creo que has sido tú precisamente el que seleccionó la propuesta de la soubrette para hacer en esta edición del festival una cosa transversal, ¿no? Que está ahí. Y me gustaría saber por qué elegiste a la soubrette y luego le preguntaremos a Sara el porqué de la confitera, aunque bueno, siendo de Barbieri creo que no hay más que hablar. Pues justamente eso, María Luz, muchas gracias. Digamos que alrededor tanto de la escogencia o la pertinencia de un proyecto como este en particular que ha presentado la soubrette este año, creo que hay muchas cosas que por sí solas se sustentan, que son sustentables y sostenibles como deben ser todas las tesis y todos los proyectos. Cierto es que igual que tú declarabas abiertamente tu amor incondicional por don Francisco Asenjo Barbieri, pues yo también tengo mis debilidades musicales. Una, por supuesto, Julio Verne, que se ha convertido en los últimos años pues, en una búsqueda constante que tuve la suerte de poder compartir primero aquí en Madrid, esa investigación, así como otros nombres que me parecen poderosos y de los que,
valga la gracia, me declaro adicto a las heroínas, díganse María Rodrigo y Victoria Camí. Y a la luz de esas personas también yo creo que hay dos nombres en particular a los que la música española y el españolismo de la música misma les debemos en España. Uno de ellos, Manuel García, que justamente hablábamos antes de comenzar, y que aún me sorprende cuando a veces menciono el nombre de Manuel García y de sus hijas, y que la gente, estoy hablando de cantantes, que vaya muchos cantantes que desconozcan el nombre de Manuel García, o de Gallardo o de la Malibran, y de su hijo también, inventor del laringoscopio. Y otro, por supuesto, la base, creo yo, de la musicología en España, que es Barbieri. Entonces, digamos que todo ese cúmulo de cosas hacían que de por sí una propuesta como la que presenta Sara, pues ya se sustentara por sí sola, ya tenía por sí sola pertinencia. Lo primero porque desde los orígenes del festival, con quien vengo colaborando como intérprete y ahora como asesor de esta obra titánica que viene desarrollando May Fernández, porque es un trabajo, no os imagináis, el construir desde pequeño, como digo yo, hay que cuidar al fuego cuando es pequeño para que luego cuide de ti cuando es grande. Pero poder programar a Barbieri pues era una golosina, nunca mejor dicho. Entonces eso ya lo sustentaba por sí solo. Yo defiendo en la medida de lo posible que se haga zarzuela. Creo que somos muchos los cantantes y los artistas, pianistas, productores, directores de escena que creo que nos sumamos a esa iniciativa. Pero también es cierto que los títulos más reconocidos a nivel internacional pues realmente no suman más de 100. Y me estoy extendiendo. Entonces, pues que llegase efectivamente una obra de Barbieri al festival, pues para nosotros era un honor recibir una propuesta como esta y conocer un repertorio que es desconocido, porque sí es cierto que a Barbieri se le programa, pero igual que cuando nos respondías a la invitación de que pudiéramos hacer este conversatorio, y nos decías con muchísima razón pues que de Barbieri podríamos estar hablando esta vida y la otra, pues perfectamente podríamos tener, igual que se tiene en Pesaro un festival Rossini, pues podríamos tener perfectamente un festival Barbieri en España, y falta hace, y títulos hay para hacer una vida completa, más de 60 títulos, o alrededor de 60 títulos. Entonces yo creo que esos eran principalmente los dos puntos, es decir, recibir la propuesta de una zarzuela, a más de recibir la propuesta de una zarzuela hecha por una compañía liderada por una mujer. Yo creo que los espacios, en eso se ha ocupado mucho el festival, de mantener activo la presencia de la mujer, tanto en la dirección, como en la producción, como en la interpretación. O sea, en eso el festival, siempre desde sus orígenes, que aunque son pequeños, han sido fortalecidos en ese sentido, y creo que ese era el punto principal, por lo cual era, repito, una golosina poder incluir una obra como la presentada. Creo que se sustentaba por sí sola, como tú has dicho. Creo que era justo recibir una propuesta, y más en un trabajo como el que lidera Sara, que es de mucho empeño y de mucha dedicación. Muchas gracias, Andrés. Esto de las mujeres a Barbieri, que se definía como constante adorador del bello sexo, le hubiera encantado. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Sara, y ahora sí te presento como es debido. Sara también es artista ecléctica y polifacética. Hizo sus estudios musicales y teatrales en Salamanca, que antes le comentaba que Barbieri estuvo trabajando allí un tiempo. Sara se licenció en Historia y Ciencias de la Música y obtuvo su diploma de estudios avanzados en especialidades de música, texto y representación, y el título profesional de canto, estudios que amplía y desarrolla cuando llega a Madrid. En la actualidad compagina su labor profesional como cantante, actriz, musicóloga y docente musical
con una continua inquietud por el aprendizaje, investigación y divulgación musical. ¿Qué te llevó, Sara, a Barbieri y a esta obra en concreto? Porque Barbieri tiene una producción muy amplia. Sí. Lo de qué te llevó a Barbieri es que... Sí, bueno, claro, me pasa un poco como a ti, sí. Bueno, antes de hablar, quería agradeceros pues a Mariluz, al Archivo SGAE, a Mai, a Andrés de Lírica al Margen, pues la oportunidad que tenemos, ¿no? de compartir este trabajo que yo creo que hemos hecho con mucho cariño, mucho empeño y bueno, pues sobre todo en estos tiempos que corren, con mucho miedo también, se nos ha juntado un poco todo. Pues un poquito de miedo, de qué puede pasar, de incertidumbre y bueno, pero aún así hemos seguido remando. Aquí tengo a todos mis compañeros de equipo y yo creo que estamos todos muy contentos de tener esta oportunidad, de haber podido estrenar y por supuesto hoy de estar aquí y charlar con todos vosotros sobre la confitera. Y bueno, pues ¿qué me llevó a la confitera? Bueno, pues creo que ahí coincido con Mariluz, que Barbieri para mí es uno de los, podría decir, sí, uno de mis compositores favoritos de zarzuela. Y bueno, de hecho, Barbieri de Lavapiés para mí es como una biblia de la zarzuela, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Bueno, pues estas cosas un poco, vamos a decir, frikis, ¿no? Que hacemos los musicólogos de vez en cuando, que es cogernos la obra de un compositor y revisarla y leer y ver un poco el listado. Entonces, bueno, pues una tarde estaba precisamente viendo el listado de zarzuelas de Barbieri, que son 70 títulos, nada menos. Y de esas 70 zarzuelas, pues yo siempre pensando en tanto mi faceta de divulgación, mi faceta de profesora, mi faceta de intérprete, de musicóloga, pues buscando cosas que se pudiesen hacer, cosas que pudiéramos hacer dentro de la soubrette. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer dentro de la soubrette? Pues efectivamente las zarzuelas de un acto, las zarzuelas de género chico. Entonces me cogí directamente el listado de las 32 que tiene Barbieri de género chico y de repente me paré en la confitera. Entonces ya el título para mí fue pues una evocación de muchas cosas bonitas. Yo como amante de la buena mesa, igual que Barbieri, y golosa, me puedo declarar muy golosa, pues de repente empecé a evocar dulces, golosinas, tartas, pasteles, y eso de repente pues es un imaginario muy bonito a la hora de pensar en algo escénico, ¿no? Entonces, bueno, pues la confitera ya de por sí, el título ya me paré, digo, la confitera, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé un poquito la labor de ver de qué trataba la confitera, buscar las fuentes. Y me fui lo primero al libreto. Entonces leí el libreto y quedé fascinada. Me lo leí 1, 2, 3 veces y cada vez que me lo leía me reía cada vez más, encontraba detalles más interesantes y bueno, me enganchó totalmente el libreto. Y a partir del libreto busqué la partitura y bueno, la partitura pues fue, para que os hagáis una idea, como abrir una cajita de música infantil y tierna, que es como yo describiría la música de esta zarzuela, como la de una cajita de música. Entonces, bueno, pues yo lo vi muy claro, dije, esto lo quiero montar. En algún momento de mi vida, esto lo quiero montar. Esto estoy hablando de mayo de 2019, o sea que este proyecto no viene de antes de ayer, por así decirlo, sino que lleva ya un tiempo tomándonos el trabajo y viendo las posibilidades. A partir de ahí pues vi que era muy viable la propuesta. Eran pocos números musicales, 6 en concreto, los personajes eran 4, todos muy equilibrados porque es una obra muy coral, no podemos decir que haya un protagonista. Todos los personajes están a lo largo de la obra entrando, saliendo, hay muchísima interacción entre ellos, además 2 mujeres
dos hombres. Era todo muy equilibrado, todos los personajes, cada uno tiene su particularidad, todos ellos son muy cómicos y me pareció una obra muy interesante de llevar a escena. Y bueno, estaba yo en estas ensoñaciones un poco y digo, bueno, vamos a pisar un poquito tierra porque igual lo que yo estoy viendo no es para tanto. Y entonces, bueno, pues envié partituras al pianista titular de la Soubrette, que está allí al fondo sentado, a Carlos Martínez de Ibarreta, y mandé el libreto a mi compañero y amigo Diego Vadillo, que es escritor y profesor de lengua y literatura en el mismo instituto donde yo trabajo, que es el IES Pere Aude. Y bueno, pues ambos dos, tanto Carlos revisó la música y Diego revisó el texto, y coincidieron con mi idea de que era una zarzuela que merecía la pena ser repuesta. Y bueno, pues a partir de ahí hubo un lapso de tiempo en el que no se hizo nada. Bueno, pues el 2019 fue un año muy activo en lo escénico, estábamos en periodo prepandemia. Entonces, bueno, pues había muchos proyectos que tenía que cerrar. De hecho, en 2019 estrenamos con ellos también una opereta, el Orient Opera Express. Y bueno, pues había que cerrar cosas y llegó marzo de 2020, que fue el momento de nuestro confinamiento, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos que de alguna manera todos miramos hacia adentro, de nuevo volví a retomar el proyecto de la confitera. Y ese lapso de tiempo de estar en casa, 3-4 meses que estuvimos, pues volví otra vez a ello y me empecé a hacer preguntas, claro, preguntas que no había por el momento respuesta, porque sobre esta zarzuela no había apenas nada escrito. Simplemente en la biografía de Barbieri, que igual todos conocéis, de Emilio Casares, pues a partir de la confitera como que entramos en un periodo de oscuridad donde para digamos, los musicólogos en general, Barbieri pues ahí entró en un periodo de decadencia. Entonces este tipo de zarzuelas como que no han interesado abordarlas desde una perspectiva un poco más profunda, ya que se han considerado obras menores. Entonces, bueno, pues yo empecé a tirar un poco del hilo de, sobre todo, preguntas que yo me hacía, pues quién es el libretista, qué relación tenía con el libretista, dónde se estrenó, cuántas veces estuvo en cartel, se volvió a hacer en otro teatro, no se volvió. Pues todo esto intenté durante esos 3-4 meses de confinamiento, pues recurrir a las fuentes. Sobre todo fue muy de gran ayuda los archivos digitales de la Biblioteca Nacional, y ahí pues un poquito trabajo de ratón de biblioteca, me fui revisando los periódicos de esos años uno a uno. Y bueno, pues a partir de ahí saqué bastante información que dejé reflejada, de hecho, en el artículo que se publicó en junio de 2020 en la revista de Humanidades digital y gratuita, que es OCRE, Observatorio Creativo. Yo la tengo en físico, pero bueno, salen poquitas copias físicas y se puede visitar online de forma gratuita, y hay muchísimos artículos muy interesantes, no solo musicales, sino de diversa índole. Y bueno, pues toda esta investigación previa la reflejé en ese artículo que se publicó en junio de 2020. Y a partir de ahí, pues ya digamos que ya me lo tomé en serio. Ya dije, bueno, pues este proyecto hay que llevarlo a puerto. Y en el verano, justamente verano del 2020, ya empecé a pensar quiénes me podrían acompañar en esta aventura. Y a finales de verano ya teníamos montado el equipo que lo conforma, pues Carlos Martínez de Ibarreta, que lo he nombrado anteriormente, que es el pianista oficial titular de la Soubrette, con el que ya he trabajado en otros 2 montajes más, en La Selva Padrona y Orient Opera Express. Benjamín Zafra, que está en el público,
compañero que nos conocimos en 2016 cantando Marina, cantando la ópera Marina. Él es guionista también, de series de bastante éxito en la televisión. Mar Pérez Cano, que está también en el público, que encarna el personaje de Nicasia, a la cual conocí en 2014, ¿verdad? Por 2014, justamente en un montaje que se estrenó, todo va, que se estrenó en la Sala Maico, y que ahí justamente fue donde también tuve el placer de conocer a Mai, y a Jesús Lumbreras, que encarna el personaje de Porfirio, el cual nos conocemos hace menos, desde 2019, ¿verdad?, cantando Un Gigantes y Cabezudos. O sea que bueno, todos nos hemos conocido en el ámbito musical, zarzuelero, operístico, y bueno, pues la verdad que a finales de verano teníamos el equipo montado, empezamos en septiembre ya a ensayar, y bueno, pues en el tiempo récord de septiembre a octubre la obra estaba montada y el 30 pudimos estrenar. Y bueno, yo desde aquí pues quiero valorar enormemente la labor de equipo que hemos hecho, y que yo creo que se desprende y se nota el buen equipo que hemos hecho. También fue otra prueba de fuego, ¿no? Porque yo cuando elijo al elenco, de algún modo, y mando el libreto, digo, bueno, a ver si les va a gustar, ¿no? Porque igual esta idea me gusta a mí, pero igual a ellos no. Y bueno, pues mi sorpresa fue que todos también lo leyeron, y cuando lo leyeron, pues también ellos les encantó, y vamos, que nos tiramos a la piscina todos juntos. Y bueno, pues ahí estamos en un proceso además muy bonito, donde todavía esto no ha terminado, tenemos muchas ideas de futuro. La más inmediata es el 21 de noviembre, que volvemos a estar en la Sala Maico. Y bueno, ideas a medio corto plazo, pues van a ser colaboraciones muy interesantes que vamos a hacer con la asociación Enki de Pozuelo y la asociación ADEMO de Arganda, que son asociaciones que trabajan la inclusión cultural de personas con discapacidad intelectual. Entonces va a ser un proyecto muy bonito, porque se van a subir a escena con nosotros. Vamos a hacer una adaptación, posiblemente coreográfica, a lo mejor nos inventaremos algún personaje, y bueno, pues va a ser una cosa muy bonita y muy especial, trasladar esta idea tan bonita, ¿no?, de la zarzuela, que es nuestro género, a pues justamente todos los públicos. Así que estamos contentos porque la obra parece que está dando frutos, está gustando, y hay una proyección de cosas bonitas que van a surgir en el futuro. Maravilloso. Bueno, habéis trabajado con muy buenos mimbres, y así tiene que salir un buen cesto. No queda otra. Y se supone que ya tengo que terminar yo hablando de Barbieri, pero vamos, no sé yo si procede mucho, es mejor que la gente pregunte algo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De quién era el libreto? Sí, el libreto es de Mariano Pina y Bohigas. Sí, es que es difícil pronunciar porque tiene H intercalada. Bueno, pues es un libretista también, digamos, menor, ¿no?, por así decirlo. Bueno. Pero menor, pero Barbieri trabajó mucho. Con Barbieri trabajó en 10 zarzuelas en concreto. Trabajaron en 10 zarzuelas, les unía una relación de amistad muy curiosa, que además dejan ver en todas las dedicatorias que Mariano Pina le deja a Barbieri en las zarzuelas. Se nota que son amigos, que se llevan bien, y bueno, la zarzuela es muy bonita en cuanto al texto, es un texto en verso, está muy bien escrito, y es maravillosa, es muy cómica, es muy divertida, es muy entrañable. Entonces el libretista en este caso de La Confitera es interesante también, es interesante. Y es curioso porque tenía muy mala fama en la época. Eran padre e hijo, Mariano Pina y Mariano Pina también, Mariano Pina Domínguez, era padre e hijo, y se les acusaba un poco y se les tildaba
de meros traductores de obras del francés. Pero nosotros mismos nos hemos sorprendido en esta obra lo bien escrita que está, lo bien escrito que está el texto y lo entrañable, lo divertida que es. Sí, muy interesante el libretista también. No sé si a lo mejor Mariluz quiere aportar algo. Yo estaba hablando esta mañana con un compañero del archivo que no ha podido venir y él se estaba planteando que probablemente sí que fuese que esto, aunque no está declarado, porque generalmente sí que ponen arreglada del francés, sí, basada, inspirada de tal, aquí no pone nada. No. Pero bueno, por el tema que trata y tal, probablemente esté inspirada en alguna obra francesa. Pero no era solo Pina, o sea, todos los libretistas de esa época debieron muchísimo de los libretistas franceses. Hay una profesora francesa, Isabel Porto, que ha trabajado mucho sobre todo en los orígenes de la zarzuela grande, yo que sé, los Llevantes de la Corona, está basada en una francesa. Pero lo curioso del caso es que, y esto dicho por un profesor francés de la Sorbona, que él dijo que evidentemente en España se les fusilaba sin piedad a los franceses, pero que los españoles mejoraban muchísimo el producto, o sea que era mucho más gracioso, mucho mejor, quizá porque, bueno, eso en la zarzuela lo vemos, que siempre está la parte cómica. La parte cómica, sí. Y siempre lo han dicho, ¿no? O sea, los españoles nos resistimos mucho a la tragedia y entonces probablemente por eso, o sea que, pero vamos, que ya sabemos cómo son los franceses con lo suyo, que me parece muy bien, pero que un francés te diga claramente la traducción o el fusilamiento español mejoraba con mucho al original francés, a mí aquello me pareció como poner una pica en Flandes, ¿no? Me pareció alucinante, ¿no? Y Barbieri, que era un gran literato él mismo, tenía mucho cuidado con los libretistas, quiero decir que los elegía muy bien, porque para él el principio era el libreto, que ahora nos puede parecer raro viendo cómo se tratan los libretos habitualmente, pero él decía que el músico y el libretista tenían que ir de la mano, porque si no el músico o comulgaba exactamente con lo que había dicho el libretista o un flaco servicio lo hacía el libreto. Totalmente. Y luego, bueno, además en eso se ha habido la correspondencia tanto con Pina como con Larra, como con no sé qué. Muchas veces incluso ellos le tiran así un poquito, tú que eres buen literato, podrías escribir esto, que no sé qué. Y Barbieri, bueno, además escribió algunos libretos, él también. O sea, es una faceta poco conocida de Barbieri, tiene un montón de poesía. Tiene poesía, sí. Porque era una persona con muchísima formación, que había estudiado a Lope de Vega, que yo creo que por encima, o sea, por supuesto es un grandísimo compositor, y no voy a decir yo que la zarzuela sea Barbieri, pero casi, ¿no? O sea, a jugar con fuego se debe que el género triunfe. Luego lo tenemos hoy en la Sociedad del Teatro del Circo, y una de las condiciones que pone cuando crea la Sociedad del Teatro del Circo es contar con los mejores libretistas, precisamente, con los mejores compositores, por supuesto, ¿no? Pero también con los mejores libretistas. Luego lo tenemos fundando el Teatro de la Zarzuela, está metido en todas las asociaciones que hay en ese momento de los compositores y de los libretistas, o sea, todas las asociaciones que se hacen para defenderse un poco de los editores, lo que luego lleva a que Sinesio Delgado y Ruperto Chapí funden la Sociedad de Autores. Y hablando de Sinesio Delgado, su suegra fue la que estrenó este papel, Bolina Valverde. Ah, mira, sí. Es que al final todo está... El papel de Nicasia, sí. Todo está, que era la mejor característica del momento. La mejor característica, sí. Absolutamente bien considerada. Y luego yo creo que el gran legado que nos deja Barbieri, aparte de todo esto, es el donar su biblioteca a la Biblioteca Nacional en la víspera de morirse. A mí eso me parece un acto de una generosidad suprema. Porque Barbieri, que se había hecho millonario ya desde jugar con fuego, podría haberse gastado el dinero en vicios. Bueno, ya sabemos que le gustaba comer bien, vestir bien, le gustaba el vino, le gustaba todo, y las mujeres. Pero quiero decir que le daba para todo, y era además una persona muy generosa con todo el que le pedía algo. O sea, que era un hombre que siempre dio, un hombre desprendido y generoso, y le pedían de todo, desde recomendaciones hasta dinero contante y sonante. Pero en lo que se gastó fundamentalmente Barbieri el dinero fue en libros, en manuscritos, bueno, de todo. Y que todo eso lo dejase en la Biblioteca Nacional, a mí me parece un acto de generosidad total, porque quiero decir que eso está al servicio de todos los españoles. Totalmente. Vamos, ahí ha dejado, y los comentarios que hace él, yo cuando enseño el archivo, que tenemos muchos manuscritos de Barbieri, aunque su fondo personal, digamos, que está en la Biblioteca Nacional, pero nosotros tenemos, por ejemplo, hay ejemplares que les tienen allí, los tenemos nosotros aquí también, ¿no? Y luego deja sus zarzuelas, que tú te habrás dado cuenta,
de que siempre al final, cuando firmas, suele Sí. poner la fecha. Sí, pone la fecha. A veces hace algún comentario. Sí. En el caso de... Bueno, a mí lo que me sorprendió también cuando me metí en todas estas obras, aparte de la genialidad de Barbieri, que no me resisto a leer una cosa que dijo de él Antonio Peña-Igoñi, que decía, en cuanto se sienta al piano, ya está allí la zarzuela soplándole al oído, que me parece una cosa muy bonita, y bueno, realmente le soplaba mucho porque componía sin parar, ¿no? Pero luego otra cosa que me alucina es el poco espacio de tiempo que transcurría entre que terminaba la obra, porque él lo dijo, la terminé en tal fecha. En el caso de la confitera creo que pasaron 10 días, igual no llega. Pero es que hay otra que a mí me asombra más, que nosotros tenemos un manuscrito abajo, que es Robinson, una de las obras de género bufo, que una obra en 3 actos, que él tiene al final, pone, finalicé la zarzuela, creo que le dice que la finalizó el día 12 de marzo o algo así, y la estrenó el día 15. Una obra en 3 actos, eso quiere decir que iban sacando las partes, iban ensayando, o sea, una cosa, y luego además, en este caso pone, se estrenó, pone la fecha y tal, en el teatro de la Plaza del Rey, ¿no? donde estaba la sede de Francisco Herrerío, la sede de los bufos, y dice con gran éxito. Y digo, claro, uno puede pensar, pues está alabando, ¿no? Pero cuando conoces un poco a Barbieri sabes que no, porque cuando alguna obra, que muy pocas fracasó, lo dice. Yo nunca recuerdo exactamente de qué obra es en la que dice, ya sabía yo que el tenor me le iba a desgraciar y así. Me pasó pocas veces, pero vamos, bien lo cuenta todo. Entonces deja comentarios de sus obras, de las obras ajenas, porque, como sabéis, él compraba los libretos de todas las obras que se estrenaban, tanto en el circo como en la zarzuela. Conseguía las partituras y todo eso lo tiene documentado y lo tiene comentado. Entonces, cuando él dice, pues esta obra tuvo mucho éxito, es que realmente lo tuvo, ¿no? O sea que todo lo que se ha hecho sobre la zarzuela, todo el mundo ha partido de Barbieri, confesarlo o sin confesarlo. Y luego además, cuando él estaba viajando, que viajaba muchísimo también, fue uno de los grandes españoles viajando por Europa, que viajó por un montón de países, cuando no estaba él, dejaba a su madre de encargada. Entonces era, y además en la correspondencia con su madre también se ve que tiene una relación muy bonita, y la madre le dice, hijo, estuve el otro día en el estreno de Lo que se nos ocurra, tiene una capatina muy bonita, tiene no sé qué, fulanita estuvo bien, menganita estuvo mal, te he comprado el libreto, te he comprado la partitura. O sea que digamos que es que todas las fuentes las tenemos ahí, entonces lo de Barbieri es realmente increíble. Es realmente importante, es lo que decía antes Andrés, que si nosotros tendríamos que hacer un festival, igual que hay Festival Rossini, Festival Barbieri. Absolutamente. Y más en una ciudad como Madrid. Sí. Además, vamos, o Barbieri y sus amigos, porque fíjate tú que Barbieri, con todo lo que sea, ha tenido buena suerte entre comillas, pero desde aquí hemos recuperado muchísimas obras y todas con gran éxito, o sea, desde Gloria y Peluca, el Barbieri, Quiero jugar con fuego, Pan y Toros, Los diamantes de la corona, que fue una producción maravillosa, Galanteos en Venecia, El diablo en el poder y todo. Y luego, ahora que veo ahí a Carolina, estoy pensando en ópera cómica, cuando recuperó obras pequeñas como El niño, El hombre es débil, que hicieron una labor fantástica con las obras de Barbieri, ¿no? Entonces, se han recuperado muchas obras, pero bueno, quiero decir que a lo mejor hemos recuperado 10 y mira los que hay. ¿No? Sí, claro, es que hay muchísimo trabajo. Claro, y sobre todo que Barbieri es un autor en el que sabes con seguridad que va a tener éxito, o sea, que la obra va a funcionar. Y yo, cuando vi Los diamantes de la corona en la zarzuela, es de las pocas veces que según se levanta el pelo ya está cayendo la gente. Y una obra que no se va a hacer, que no se había vuelto a hacer muchísimo tiempo. Claro, el libreto estaba muy bien, la música maravillosa, y luego ahí coincidió que el vestuario, el decorado, la producción, todo el libro. Pero todo, o sea, las obras de Barbieri siempre sale la gente diciendo que ¿y esto? Y eso nos pasa lamentablemente continuamente con la música española. Pero digo que Barbieri, dentro de lo malo, tiene suerte entre comillas, pero Gaztambide, que él decía que era el mejor de todos ellos, bueno, pues se ha recuperado últimamente El juramento y Catalina, y se acabó, no conocemos más. Y tiene un montón de obras ahí, y de Udrid ya ni os digo, o sea, de Udrid no se conoce absolutamente nada, la Jota del Postillón de la Rioja nada más, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí por hacer, y desde luego, o sea, si queréis pensar en seguir recuperando obras, hay muchísimas que se pueden recuperar. No solo de Barbieri, sino de... O sea, estos compañeros de generación Gaztambide tiene bastantes obras también así sin coro, con pocos personajes que se pueden hacer. A Udrid le pasa lo mismo. Estoy pensando en José Rogel, por ejemplo, el que inicia los bufos en España, también tiene bastantes obras. Y luego a mí hay una obra que me encantaría ver, que es Niña Pancha, de Romea y Valverde. O sea, que hay muchísimas obras.
Caballero tiene unas cuantas también de pequeño formato, Nieto, o sea, No, todos tenemos mucho trabajo por delante, pues eso, intérpretes y musicólogos. Claro. Y siempre darnos la mano, porque a veces, claro, yo tengo las dos facetas, ¿no? La musicología por un lado y la interpretación por otra, pero como he visto los dos lados, casi siempre los musicólogos van ellos solos por una parte, los intérpretes van por otro. Sí. Y se necesita más colaboración y más labor de rescate, no solo a nivel teórico y a nivel de investigación, sino también de ponerlas en pie. Claro. Y en ese punto también yo creo que es importante, muchísimas gracias por la pregunta que se hacía con respecto al libretista, que muchas veces olvidamos a los libretistas y son los Lorenzo da Ponte que se necesitan y que son fundamentales. Recuerdo por alguna circunstancia particular de este año en que alguien, voy a omitir los nombres, en América, omitió alguna selección de un proyecto diciendo que no era pertinente el nombre del libretista. No os lo perdáis, que el libretista era Becker, que estamos en año Becker. Totalmente. En fin, no os cuento más del asunto porque es para rasgarse las vestiduras, pero justamente eso, es decir, cuando ha dejado de ser pertinente el libretista, máxime cuando efectivamente estamos hablando de un nombre que fundamenta también nuestra cultura, y hablo de nuestra cultura en el idioma particular. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, porque efectivamente a veces nos olvidamos del libretista que hace parte, como tú bien decías, fundamental, que hace es uña y carne, de alguna manera, y que no se puede despreciar. Justamente, sí, y de ahí la brillantez. Yo creo que además le hemos dado la vuelta, porque en estos momentos en el siglo, es verdad que lo que ha pervivido la mayoría de las veces es la música. Pero a mí también me hace mucha gracia toda esa gente que dice que los libretos de zarzuela son malos. Digo, pero la ópera, anda que no hay pestiños, y nos da lo mismo, ¿no? Quizá como lo cantan en otro idioma, no digo, ¿no? Sí. Pero en el momento si miramos una obra, siempre el primero va el libretista, no el músico. Bueno, obra de fulanito y luego música del maestro tal. Sí. Entonces, vamos, que ni primero uno ni primero otro, pero que tiene que ir de la mano, no podemos ir de la mano de los dos. Sí. También es verdad que hay ocasiones en las que una partida se salva porque la música es muy buena, entonces si el texto es malo, se lo tragas y ya está. Y sin embargo, si la música es mala, aunque el libreto sea bueno, es difícil que se mantenga, ¿no? Pero vamos, que hay que darle a cada uno el mérito que tiene. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es fundamental. Ay, me he olvidado de otro logro de Barbieri, perdonadme, que fue con Barbieri que entra la música en la Real Academia de Bellas Artes, que se había resistido durante tiempo y tiempo. Igual que se resistió la Real Academia de la Lengua a las mujeres, la Real Academia Española, pues la de la música se resistía, ¿no? Y es Barbieri también el primero que entra, y luego a partir de él ya bastantes otros. O sea que Barbieri prácticamente fue pionero en casi todo lo que hizo. Yo no sé, que a las 8 deberíamos terminar, ¿no? O sea, entonces, ¿alguna pregunta más? Porque podéis participar, ¿eh? Sí, Carolina. Bueno, ¿Te llevo el micrófono o no te hace falta? No hace falta. Dos preguntitas pequeñas. Primero, si en todos tus estudios y viendo las crónicas de la época, si realmente tuvo éxito esta zarzuela, y luego en el ámbito popular al que queréis acercar la zarzuela, es verdad que en su momento era la música que se escuchaba, ¿no? la que se tarareaba mientras se fregaba en las casas, ¿no? Y el texto estaba muy basado en las costumbres y en las vivencias de ese momento. ¿Habéis tenido que adaptar algo para poder acercarlo de la misma manera al pueblo de ahora? Sí. Como entender las gracias o... Sí. Pues bueno, muy interesante tu pregunta, muchas gracias. En primer lugar, has preguntado si tuvo éxito. Bueno, pues yo he hecho el conteo, o sea, me he dedicado a contabilizar periódico por periódico cuántas veces se hizo esta zarzuela. Se estrenó el 22 de diciembre de 1876 en el Teatro de la Comedia, y el mismo Teatro de la Comedia se mantuvo durante 3 temporadas, unas 50 representaciones en total. Y después de estas 3 temporadas en el Teatro de la Comedia, se repuso en el Teatro Eslava durante una temporada más. Y ahí yo he contabilizado unas 23
funciones. Es decir, que estuvo 4 años en cartel seguidos, desde 1876 hasta 1880, ininterrumpidamente. Es decir, esos 4 años estuvo en cartel. De hecho, bueno, el paso del teatro de la comedia al teatro eslava, por lo que he podido descubrir, fue una maniobra del director en ese momento del teatro eslava, que se quería llevar a Zamacois, que era el actor que interpretaba el personaje de Quintín. O sea que, bueno, por lo que he podido descubrir, seguramente que fue una maniobra de este director del teatro eslava para llevarse la confitera a su terreno. Luego, recientemente, hace muy poquito, porque mi idea, bueno, el artículo que publiqué, digamos, yo lo llamaría un previo, una investigación previa. Todavía tengo muchas preguntas por resolver, que estoy todavía investigándolas. Hace muy poco descubrí también en otro periódico que la zarzuela la había tomado la compañía alicantina en el Teatro Principal en 1883, y la tuvo durante ese año también como una zarzuela de la compañía. Entonces, quiero decir con esto, ¿la zarzuela tuvo éxito? Pienso que sí, porque ya 4 años ininterrumpidos en Madrid, 73 funciones en Madrid, yo creo que sí. O sea, yo diría que el público se divertía con la confitera, claramente. Las críticas, ha habido críticas negativas. Hubo una crítica negativa que de un periódico también de la época, del periódico Crónica Musical, si mal no recuerdo, que ahí sí que se hablaba de que la confitera era empalagosa, hacía un turrón tan empalagoso. Está muy divertida la crítica, porque decía algo así como que la confitera hacía un turrón tan empalagoso que no se podía soportar, algo así. Pero luego esa es la única crítica negativa que he encontrado en los periódicos. El resto más o menos son críticas positivas. Más o menos hablan de lo divertida que era, de que tanto compositor, libretista y actores fueron llamados a escena. Entonces, bueno, pues yo deduzco que sí, que la confitera gustó en el momento. Sí. Creo pues yo. Solo hubo una crítica negativa. Solo una crítica, y el resto. Era el crítico y qué problemas tenía con claro. Sí. Con la empresa. No, el resto son críticas positivas, justamente de que fue aplaudida. A lo mejor, y tenía problemas justamente con el azúcar. No sé si sabes que entre los libros que dejó Barbieri a la biblioteca hay un tratado de cocina. Sí. De cocina y repostería, porque era del cocinero. Sí, me hace mucha gracia, porque de hecho yo tengo ahí la suposición, que todavía no le he llegado a averiguar, pero porque bueno, me he intentado poner en contacto, pero no he conseguido que me contesten las pastelerías, la Casa Mira y la antigua pastelería del Pozo, que son justamente dos confiterías, pastelerías, que están en el barrio del Congreso, muy cerquita de donde vivían ambos, tanto el libretista como el compositor, que el libretista vivía en la calle Aduana, o sea que en pleno barrio. Y bueno, me he intentado poner en contacto con ellos para ver si tienen alguna anécdota, a ver si guardan en su archivo algún tipo de... pero no me han contestado, entonces estoy a la espera. Ojalá. Porque yo creo que sí, que muy posiblemente se inspiraran en una pastelería, en una confitería a la que ellos solían ir. Muy seguramente. Bueno, sabemos que Del Ardi era, por lo menos Barbieri era asiduo, no sé. Sí. Entonces yo pienso que sí, pero todavía no he confirmado ese dato. Todo llegará. Sí, todo ya. El librito este se llamaba Arte de Cocina, Repostería, Pastelería, Bizcochería y Conservería, de Francisco Martínez Montiño, que era cocinero real desde el reinado de Felipe II al de Felipe IV. Sí. Esto me hizo mucha gracia encontrarlo con el libro, porque bueno, pues sí, evidentemente tiene libros de todo, ¿no? Pero como era buen comedor y buen tal, pues sí, exactamente. Sí. Y luego hacías otra pregunta, ¿verdad? No recuerdo. Sí, que sí, La adaptación al libreto. Sí. No, pues ahí, fíjate, esa ya es mi faceta musicóloga. He querido respetar al 100%.
tanto música como texto. Entonces hacemos texto tal cual y música tal cual. No hemos tenido que adaptar nada. Yo creo que se entiende todo bastante bien. De hecho, hemos sondeado un poquito a la gente que ha venido. Se entiende todo bastante bien. El problema que a lo mejor tenemos es que está quedando un poquito corta, porque claro, como son zarzuelas tan chiquititas, pues son 45 minutos de duración. Y bueno, pues estábamos planteándonos la posibilidad de introducir un prólogo, pero ajeno totalmente a la zarzuela, pues un poco también explicando esta relación tan graciosa entre el libretista y el compositor, a lo mejor explicando alguna cosita que veamos que no se entienda bien, pero en principio, pese al vocabulario, que el vocabulario también es muy interesante, porque hay muchísimo vocabulario de botica y de recetas de pastelería. Muy curioso, de recetas que ya se han perdido, el huevo mol, azúcar cande. Hay muchísimo vocabulario muy bonito de tanto botica, que lo canta nuestro querido Benja, el extracto de Saturno, el rejalgar. Entonces es muy bonita también en ese sentido del vocabulario de la época y pues eso, las cosas de la botica, las cosas de la confitería. Y en principio se entiende, no hemos tenido que hacer adaptación. Se entiende un poco, la interpretación ayuda a que la acción se entienda en todo momento. Bueno, igual hay dos momentos en los que a los niños, sobre todo, porque como habíamos pensado que esta zarzuela podía encajar muy bien también en público infantil, hay dos momentos en que los niños les descuadra un poco, que son justamente las romanzas. La romanza de Delfina y la romanza de Quintín, que de repente la acción se traslada automáticamente a una confitería y a una botica. Y eso a los niños, por ejemplo, como no están acostumbrados, no han visto ópera, no han visto zarzuela, les cuesta entenderlo. Como de repente el personaje está cantando en una confitería y de repente, nada más terminar de cantar en la confitería, entra al taller de Porfirio, que es donde se desarrolla la acción principal. Pero bueno, salvo... Sí, es curioso porque los comentarios nos han venido justamente del público más pequeño, más del público infantil. Y estamos ahí dándole vueltas a ver cómo podemos escénicamente aclarar un poco más ese tema. Pero salvo ese detalle, por lo general la gente ha entendido muy bien la zarzuela, respetando a 100% libreto y música. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo quería preguntar un poco en general, al hilo de la posibilidad de adaptación, etcétera, ¿cuál es vuestra opinión global, no solamente con respecto a la confitera, sino real con respecto a la zarzuela y de modo más general con respecto a toda la obra lírica, acerca de la conveniencia de respetar la obra tal cual y acercar el público a la obra, o mover la obra hacia el público actual para conseguir, digamos, esa nueva conexión? ¿Qué seríais favorables? ¿Pros, contras, opiniones? Esa es mi pregunta, pero es para todos, ¿eh? Yo desde luego, yo soy absolutamente partidaria de mantener las obras como se escribieron. Y además creo que, igual que está diciendo Sara, que se entiende, y Carolina tiene muchísima experiencia en recuperación de zarzuelas y yo creo que, has visto que funcionan perfectamente. A lo mejor hay alguna que de repente tiene algún anacronismo que efectivamente hay que explicarlo, pero en general es que, no sé, es como si cuando ves una película del siglo XVIII dices, es que la gente no la entiende, pero ¿cómo no la va a entender? Claro que la entiendes, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es el esfuerzo de educar al público. Luego ahí, evidentemente, entiendo que cada director de escena puede hacer lo que considere conveniente, siempre que consiga que la obra se entienda. Que hay veces que con los cambios no sabes si estás en la luna o estás Dios sabe dónde, ¿no? Entonces a mí eso me... Bueno, pues oye, yo respeto mucho que cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero cuando hablaba antes, por ejemplo, de Los Llevantes de la Corona, yo creo que el gran éxito de la obra, aparte de la música de Barbieri, es que ahí estaba respetado todo. O sea, estaba respetado el texto, por supuesto,
pero estaba respetada la época, el vestuario, el decorado, o sea, estaba como, bueno, nosotros que desde aquí hemos colaborado mucho con la Fundación Guerrero en las jornadas de zarzuela, recuperando obras, y la primera que recuperamos fue el terrible Pérez, y yo me acuerdo cuando se levantó el telón en Cuenca, yo no me puse a llorar, pero me faltó un poco de la emoción, porque era, o sea, yo había leído el libreto y de repente se levantó el telón y dije, es que es lo que he leído, o sea, me pareció una cosa tan rara que debería ser lo normal, ¿no? Que si tú te lo has leído, sabes lo que pasa, y bueno, te puedes imaginar más o menos, pero quiero decir que si el libretista pone lo que tiene que ser y hace las acotaciones escénicas, es por algo, ¿no? Y de repente ver que te lo encuentres ahí tal cual lo has imaginado, para mí fue una emoción tremenda, y lo mismo me pasó en Los Diamantes. Luego hay otras veces que estás como diciendo, esto, pero bueno, yo reconozco que soy muy carta para eso, ¿eh? O sea, a mí me gusta que las cosas se hagan como las concibieron los autores, pero es mi opinión. Es una pregunta difícil, se las trae. Sí. Yo creo que aquí tenemos opiniones todas, pero rompiendo una lanza con respecto a lo que hablábamos al principio, que hacía mención María Luz, yo tengo la impresión de que todo lo español tenemos que acondicionarlo y que no nos ocurre así con lo de fuera. No sé al año cuántos Don Giovanni se puedan producir a nivel mundial. No tengo yo la suma, o It's Over o cualquiera de las otras. Y no me imagino pues haciendo adaptaciones de ello para que la gente lo comprenda. Sí recuerdo alguna traducción, por ejemplo, que a mí particularmente me pareció muy cuidada y exitosa en ese sentido, de una adaptación que se hizo de Torroba, de una Luisa Fernanda que se hizo creo que en Alemania, y que se tradujo el texto al alemán y resultó siendo una opereta maravillosa. Pero la lanza que rompo en ese sentido es que pareciera que tenemos que acercar al público la zarzuela, en este caso, que es la pregunta, ¿no? Nuestro género insigne, pero no nos preocupamos justamente porque sea el público el que se acerque a. O sea, yo no me imagino sacando las meninas del Prado a la Gran Vía pues para acercar la... Bueno, lo dices ahora mismo que hay una exposición de meninas por todo Madrid. Claro, pero no hemos, ahí está el asunto, ahí está, es decir, hemos sacado a las meninas, ¿sí? Y las hemos convertido justamente en un elemento cultural y en un elemento de contacto visual, y con el que el ejemplo es muy bueno, María Luz, y lo hemos hecho parte de la ciudad, lo hemos convertido en eso, ¿sí? Es decir, Madrid se está convirtiendo en eso. Basta ver las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en donde efectivamente la gente quiere hacerse la foto con las meninas, sí, pero no el cuadro, ¿sí? Entonces yo creo que con la zarzuela también lo que nos hace falta, no recuerdo, me disculpo el nombre de una musicóloga que recientemente, creo que de tu escuela, de Oviedo, que declaraba que el género de alguna manera estaba muerto y que era muy difícil resucitarlo. Pero eso no significa que no haya una gran producción en él. Es decir, estamos hablando justamente de lo que tú dices, de más de 10.000 zarzuelas. Lo que nos hace falta es ponerla, promoverla, hacerla más, que se hagan los institutos, que se hagan las escuelas, que se promuevan los festivales. Insisto, ya veremos si logramos que Lírica al Margen se convierta en una Dalí, de tener efectivamente un festival dedicado por lo menos a la parte del género chico que ha escrito Barbieri. Es decir, yo creo que deberíamos procurar que las cosas se hagan como se deben hacer. Yo no me imagino leyendo el Quijote adaptado para que yo lo entienda. Ya me tengo que ocupar también de hacerme un poco a ello y de acercarme a ello, porque es que en ello también hay una información que voy a perder si lo llego a adaptar. O
O sea, todo esto que hacía mención, por ejemplo, hace un momento Sara, con respecto a los nombres, pues soy yo el que me tengo que ocupar por lo menos de buscar de qué me están hablando, porque entonces voy a terminar desvirtuando lo que ya no es otra cosa, es otra cosa, es una Además, adaptación. yo creo que lo bonito es que salgas de una zarzuela, de una obra de teatro, de una película, con interés, ¿no? Con decir, pues esto no lo sé, voy a averiguar qué es lo que ocurre aquí, ¿no? O sea, siempre pensar que, no sé, que a lo mejor el fallo es tuyo que no lo sabes, no pensar que la obra está mal porque tú no la entiendes, digo yo. Yo, si os parece, y para concluir, ¿vale? Porque nosotros vamos un poco voladísimos, quería decir dos cosas. Una era que, por ejemplo, llevado al teatro, esta misma pregunta, está la Fundación Siglo de Oro, que llevan desde hace 3-4 años, estaban en la Costa Moyano haciendo todo el teatro del Siglo de Oro, que luego se han trasladado a nuestro distrito y de hecho este año colaborábamos con ellos para hacer ahí la premier del festival, y la gente está encantada con ir a ver teatro del Siglo de Oro, y ahí agárrate y no te menees con el verso, ¿sabes? Y entonces creo que aquí igual habría que respetar y tirar de ahí. Y luego, segundo, que miedo me da porque ya me has abierto un campo ahí y ya estoy dándole vueltas de cómo llevar a cabo justamente lo que acaba de decir Andrés sin haberlo hablado, pero abrir un camino a hacerlo. Bueno, le doy una vuelta, no digo nada, yo me organizo yo sola ya, sin mostrador ni nada. Si os parece, concluimos, si os dejamos, ¿no? con la exhibición de esta romanza, ¿no? ¿Romanza sería adecuado? Bueno, No. va a ser el dúo Perdón. Delfina y Porfirio, que es el número 3 de la zarzuela. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Explica un poquito de qué el momento. Sí, bueno, pues el momento, Delfina está muy enfadada porque cree que su novio Quintín le está siendo infiel con una chica que vive en la casa de Porfirio, que es el artista. Entonces entra muy enfadada a descubrir quién es esta chica y descubre que esa chica no es otra cosa que una figura. Bueno, y entonces se siente aliviada porque efectivamente sus celos son totalmente infundados. Pero justo en ese momento oye ruido en la casa y no sabe qué hacer, y ahí entramos, Porfirio y yo. Aguarrás, me falta aguarrás. ¡Cielos! ¡Siento ruido! ¡Jesucristo, el viejo de pastaflora que me asedia y enamora! Pues huyo con paso listo. Pero si cruzo me ve. Detrás de esta cortina. Ahora preocupa mi mente un proyecto extraordinario. Si yo pudiera dar vida a este cuerpo inanimado, ¿por qué no? Pigmalión, escultor de 3 al cuarto, a Galatea dio el ser y era una estatua de mármol. Siendo esta de estopa y cera, sustancias al menor pábulo inflamables, es más fácil lograr igual resultado. Aquí tengo la receta copiada de un libro mágico. Y allí están los ingredientes, según ella, necesarios para fabricar un alma que haga de este un ser humano. Con destreza superfina, el filtro ya preparé. Ahora, una duda me inquieta para llevarme la palma de cómo se infiltra un alma, lo cual no está en la receta. Pero a la sana razón debe ocurrir enseguida que siendo un vapor, la vida es por la evaporación. No hay más. No hay más. Acerco este aparato y lo pongo en relación con la masa y el tenue espíritu pasa a animarla en breve rato. Y si esto da vida y da vida a este aliño, pondré en la correspondencia: Ganga, se da la existencia naciendo vestido el niño. El disbate o brujería que maquine, lo he de ver. Siento embargado mi ser con la más dulce alegría y oigo un melódico son
que desde los cielos llega, anunciando que aquí pega una tierna invocación. Imagen bella, naciente estrella que yo formé, me parecía que se movía, mas me engañé. Estatua helada que vida anciana vas a lograr. Llora el brebaje, pues el ropaje mide ondular. Voy a inquirir, voy a indagar. Amo vuestro movimiento, pero tibia está su té. Ya comprendo el loco intento de este estólido Noé. Voy a ver si en el resorte el espíritu influyó. ¡Ah! ¡Oh, júbilo! ¡Ya habla! El prodigio se cumplió. Y es humano el ser por mi habilidad. Voy a enloquecer de felicidad. Y es humano el ser por mi habilidad. Voy a enloquecer de felicidad. Para transponer sin dificultad, fuerza sostener esta necedad. ¡Cielos, en la casa anda Satanás! Ya se mueve majestuosa. Santo Dios, que siento aquí. Es la vida bulliciosa que circula ya por ti. Es la vida bulliciosa que circula ya por ti. Dime si late tu cerebelo. Ya estoy en punto de caramelo. Di lo que anhela tu nuevo ser. Echa una yema, vuelvo a exponer. Quiero ser hechicero, semblante, graciosa, elegante, melosa y jovial, y ligera, mudable y coqueta, perder la chaveta por todo galán, y ostentar aderezos muy ricos y ver que los chicos se mueren por mí, y bailar con primor habaneras, mazurcas, boleras, la polka y chotis. Al mirarla mi vista anhelante, graciosa, elegante, coqueta y jovial. Al mirarla tu mirada elegante, que te quiero, muñeca fatal. A bailar voy con ella, habanera, mazurca, bolera, la polca y chotis. Gracias por favor, para ellos también.